Si alguien me preguntara cuál es mi película favorita de los años 90, 9 de cada 10 veces mi respuesta sería la misma. En 1994, el director hongkonés Wong Kar-wai deslumbró al mundo con una de las mayores joyas del cine asiático moderno, Chungking Express, una comedia romántica híbrida de enorme calidez que redefiniría las posibilidades del género y que ejemplifica como ningún otro largometraje la esencia de la primera etapa artística del cineasta y su particular combinación de brutalidad y delicadeza, de amores fugaces que se abren paso entre los crímenes de la urbe y la simple cotidianidad del mundo moderno. Wong Kar-wai es, a estas alturas, uno de los autores más reverenciados de los últimos 50 años y también uno de mis favoritos. Pero, ¿qué es lo que hace de su cine algo tan especial? Eso es lo que intentaremos desentrañar en este vídeo, y para ello empecemos por cómo el genio asiático aborda el rodaje de sus películas. Vamos al lío. El proceso creativo de Wong Kar-wai puede ser una pesadilla para muchos actores. En una de las ruedas de prensa de Deseando Amar, Maggie Cheung contaba esto. I always knew that he worked without a script. So everything is built from zero. And from one scene, it would inspire him to the next and the next and the next. At first, I really found that, why do you have to make films like that? Why can't you get it all prepared and then we start shooting instead of having 30, 40 people on set every day waiting for you to be inspired? But then after a while, I realized there's nothing I can do about it. That's the way he is. And in the end, I think that's the magic of his films. You know, that's where it all comes from. Wong siempre ha sido un realizador que se mueve por instinto, mucho más afín a la experimentación in situ que a la planificación calculada. Y esto se refleja directamente en cómo fue rodada Chungking Express, que inició su preproducción en abril y se estrenó en julio, lo cual es una puta locura. Wong ha comentado más de una vez que llega al rodaje con ideas en la cabeza, pero que busca y encuentra el pulso de sus obras sobre la marcha. Su fijación por atrapar el presente, de la cual hablaremos más adelante, lo convierte en un compilador incansable que rueda horas y horas de metraje para después construir su propuesta en la sala de montaje. Esta voluntad de capturar lo que surge, esta disposición a dejarse sorprender, a descubrir la imagen conforme se revela ante la cámara, otorga a sus películas una sensualidad y una espontaneidad enorme, una suerte de serendipia cuyo carácter volátil las emparenta inevitablemente con los rupturistas métodos godardianos, comparación que se extiende a los recursos formales que utiliza el hongkonés, de los que también hablaremos enseguida, pero que ya se puede apreciar en la caracterización de Faye y en su evidente similitud con la Patricia de Jean Sever en Al final de la escapada. Dicho esto, cabría preguntarse hasta qué punto el producto final es únicamente atribuible al genio de Wong Kar-wai. Que a ver, está claro que su mano ejerce un control absoluto sobre él y son su mirada y su sensibilidad las que funcionan como motor artístico y filosófico de sus películas. Pero el cine es, al fin y al cabo, un entorno colaborativo, y en este caso no podemos desestimar las aportaciones de tres hombres que han sido clave a la hora de configurar el aroma que desprende su filmografía. Por un lado, William Chang, figura inescapable del cine hongkonés y que ha trabajado en el diseño de producción, vestuario y montaje de prácticamente todas las películas de Wong, y cuya incalculable valía se demuestra especialmente en los espectaculares trabajos que desplegaría en Deseando Amar, La Mano y 2046. Y por otro, las perceptivas sensibilidades visuales de Andrew Lau y Christopher Doyle, directores de fotografías que, primero uno y después el otro, acompañaron al realizador en su periodo más fértil, desde El fluir de las lágrimas a 2046. Doyle, con su vigorosa cámara en mano y a través de una sinergia artística pocas veces capturada en celuloide, supo dar cuerpo e inmortalizar como nadie las inquietudes existenciales del director hongkonés, mientras que Lau ideó algunos de los recursos más radicales e identificables de sus primeros trabajos. Chungking Express es, por cierto, el único largometraje en el que los tenemos a ambos. Lau rueda el primer segmento y Doyle el segundo, y se nota. Y a todo esto debemos añadir, por supuesto, los aportes de los propios actores, como el recurrente hábito del agente 663 de hablar con los objetos de su apartamento, contribución directa de Tony Leung, el actor que lo interpreta. Y aún así, a pesar de las dificultades a las que Wong ha tenido que sobreponerse en muchas de sus producciones, a pesar de su alergia a la planificación, sus largometrajes ostentan una rigurosidad formal que resulta poco menos que milagrosa, por su enorme cohesión visual y por cómo los recursos empleados entroncan con su núcleo existencial. Y una vez comentadas estas pinceladas, podemos empezar a indagar en Chungking Express con más detalle, empezando por la superficie de sus imágenes.
Aunque a simple vista los fotogramas de Chungking no parezcan especialmente revolucionarios ni tan llamativos como sí lo pueden ser los de otros trabajos de Wong, lo cierto es que siguen siendo, como es inevitable en todo su cine, profundamente impresionistas, ya que su imaginería siempre está tintada de subjetividad, y lo que vemos en sus películas no es tanto la realidad, sino una representación sensorial de cómo los personajes sienten, filtran o coexisten en esa realidad. Chungking Express opera bajo reglas estéticas distintas a las de otros trabajos de Wong Kar-wai, y la ruptura con el estreno inmediatamente anterior del director, la también magistral Días Salvajes, es muy evidente. Si la imagen de Días Salvajes es estable, reposada y delicada gracias a la profusión de planos fijos, paneos y travelings pausados, Chungking genera su kinesia a través de los dinámicos impulsos de una cámara en mano intrépida y curiosa, parpadeante, furtiva y en continuo movimiento, utilizando una distancia focal relativamente larga que captura la acción de manera más naturalista y menos dramática que los grandes angulares extremos de Fallen Angels, película que en más de un aspecto podría ser considerada secuela espiritual de Chungking Express, hermana nocturna, eco lisérgico y reverso tenebroso con la que comparte muchos rasgos temáticos y con la que conforma un díptico fascinante, configurado a través de dos ecosistemas visuales distintivos pero a menudo complementarios que bien merecerían su propio vídeo. El espíritu voyerista, espontáneo y casi documental que aborda Wong en Chungking Express se comunica, además de por los vaivenes de la cámara, por su forma de capturar a los personajes a distancia, por esa mirada subrepticia que observa a través de cristales y escaparates, agazapada entre aberturas, escondida y prudente, captando instantes demasiado íntimos y vulnerables para ser expuestos a voces, como el ya mencionado proceso de duelo que el agente 663 proyecta sobre los objetos de su apartamento, revelando así el carácter hermético de unos personajes que solo saben comunicar lo que sienten cuando están solos. Esta idea se manifiesta a través de un trabajo deliberado de fragmentación visual, espejos y reflejos que funcionan como eco y muestran corazones escindidos e incapaces de desnudarse emocionalmente. Incluso cuando los personajes comparten espacio, Wong encuentra la manera de separarlos visualmente, seccionando el plano o recurriendo a cuadros dentro de cuadros, muy presentes en toda su filmografía y que funcionan maravillosamente para retratar el aislamiento de los individuos que pueblan sus historias o la distancia emocional que los separa, como este plano en el que Faye, limpiando el cristal, observa la figura difuminada del aún inalcanzable hombre del que está enamorada. Esta disposición visual, reforzada por el uso de marcos internos, nos lleva a la manera en que Wong construye los espacios físicos donde se mueven estos personajes. Una de las razones del método improvisado de Wong Kar-wai podría ser su dependencia de la disponibilidad del espacio, algo a tener muy en cuenta en un realizador tan proclive a recurrir a localizaciones reales para asentar sus historias. I don't think he likes to shoot in studios unless it's a real period film, because it has a very different ambience, you know, in terms of sound, in terms of the whole feeling of the place. I don't think that was even considered studio shooting. No. Esta filosofía es especialmente definitoria en Chungking Express, cuyo título, de hecho, proviene de la yuxtaposición de los dos escenarios base de la cinta. El primero es Chungking Mansions, un enorme edificio laberíntico y sobrepoblado situado en el corazón de Hong Kong y lleno de tiendas, restaurantes y hoteles de bajo presupuesto. Un microcosmos frenético de ebullición y ajetreo que Wong aprovecha para situar los chanchullos de la traficante sin nombre interpretada por Brigitte Lin. El segundo es el Midnight Express, el puesto de comida rápida en el que trabaja Faye, lugar de tránsito y zona de aceptación, anhelo y regeneración espiritual para los dos protagonistas masculinos de la película. Merece la pena mencionar que ambos escenarios serán reutilizados en Fallen Angels, estrechando aún más el diálogo entre ambos largometrajes. Las secuencias que suceden en el apartamento del agente 663, el otro espacio clave de la segunda historia, fueron rodadas en la vivienda de Christopher Doyle. Es decir, la dedicación al escenario real es absoluta. Joder, el equipo de producción se pegó meses varado en Argentina en un rodaje plagado de dificultades con el único objetivo de rodar Happy Together en el lugar en el que estaba situada. Así que sí, podemos confirmar la alergia de Wong Kar-wai a rodar en estudio, pero eso no significa que su puesta en escena no esté cuidadosamente seleccionada para enunciar las historias de manera visual, enmarcarlas en un contexto concreto y potenciar los temas subyacentes. Podemos acudir como ejemplo a los bellísimos vestidos que exhibe la maravillosa Maggie Cheung en Deseando Amar, cada exuberante equipado siendo reflejo de un estado emocional, signo de una época pretérita, de una posición social y testigo del paso del tiempo en el relato. También me parece imperativo destacar el papel del color en dicha puesta en escena.
La sensual plasticidad del universo de Wong Kar-wai alcanza a menudo su máxima expresión a través de la riqueza sensorial de su superficie cromática, que atraviesa su obra de manera tan consistente y recurrente que podría considerarse un lenguaje unificador con una semiótica propia. Y con esto no quiero decir que sean un conjunto de símbolos rígidos o de una única equivalencia, sino que son códigos visuales expansivos que cifran atmósferas internas y fases afectivas que son recurrentes en su filmografía. Las melancólicas tonalidades verdes de Días salvajes envuelven a los personajes y homogeneizan la narración, y los sobresaturados amarillos de Ashes of Time conjuran la reverberación solar del paisaje desértico, pero también otorgan a la cinta un tinte onírico y febril, una suerte de alucinación luminosa que refuerza el tono meditativo y decadente de la película, mientras que el apasionado rojo del hotel que alquila Chow en Deseando amar encripta las emociones que los protagonistas no se atreven a verbalizar. La propuesta cromática de Chungking Express no está tan dedicada a una única tonalidad como la de otros trabajos de Wong, pero aún así sigue siendo bastante llamativa. Es difícil pasar por alto el invasivo verdor taciturno del apartamento de Ho, las múltiples escenas inundadas de azules o el distintivo fulgor cálido del emblemático encuentro entre Ho y la mujer rubia en el pub. Es decir, incluso cuando el color no sobrecarga el plano, se mantiene como una presencia tonal sutil, una modulación más en la búsqueda del director de expandir el mundo interior de unos personajes adorados por la cámara, individuos atractivos y sofisticadamente sensuales que, en su insatisfacción, parecen postular una especie de erótica de la tristeza y el deseo. Y hablando de ellos, los personajes de Wong Kar-wai son amantes por encima de todo, ya lo sabemos. Ya en su debut, aún encontrando su voz autoral y con un largometraje tan indisimuladamente deudor de las malas calles de Scorsese, no pudo evitar desmarcarse de la cinta de Martin e incluir una trama amorosa entre Hwa y su prima, que es, en más de un aspecto, el corazón de la película. Los personajes de Wong son individuos en busca de sentido y plenitud en una metrópolis moderna, sobrepoblada, llena de estímulos pero carente de vínculos. Almas atormentadas que, a través de la mirada compasiva, reflexiva y susurrante del director, nunca son estridentes ni melodramáticas. El humo, ubicuo entre fumadores empedernidos, rellena el espacio y el vacío. Confidente, compañero y reconfortante, pero tan evanescente como los amores infructuosos de los protagonistas. Ningún cineasta de su generación, y me atrevería a decir que ninguno en la historia del cine, ha inmortalizado la melancolía y el anhelo romántico como Wong Kar-wai. De la misma forma que ningún actor la ha interpretado con tanta sensibilidad como el maestro Tony Leung a lo largo de las múltiples colaboraciones entre ambos. Lo más triste de muchos de estos romances que imagina Wong es saber que pudieron ser, pero por una razón u otra nunca lo fueron. Su y Chow, en otras circunstancias, podrían haber sido felices. Lo mismo podría decirse de Hwa y Ingor en El fluir de las lágrimas, que podrían tener una historia si el primero fuera capaz de abandonar su vida criminal o alejarse de los problemas en los que su amigo Fly lo mete una y otra vez, si se hubieran encontrado en otro tiempo o en otro espacio. Especialmente bella y dolorosa por lo real y transparente que resulta es la cadena de amores no correspondidos de Días salvajes, que siguen un recorrido afectivo que refleja muy bien la naturaleza de unos personajes que, en más de una ocasión, parecen condenados al fracaso amoroso por su incapacidad de comunicar su vulnerabilidad y de engancharse en el presente. Algo que, sobre todo en la etapa noventera del director, se traduce en una afinada polifonía de vívidas y tridimensionales voces en off. Las películas de Wong están plagadas de monólogos interiores agudísimos en su especificidad, pero quiero destacar estas líneas de Fallen Angels porque básicamente condensan el estado de ánimo de todos sus protagonistas. Hay que tener en cuenta que este ethos es parte del ADN del cine de Wong y algo que le granjeó no pocas críticas en sus inicios. Trabajos como El fluir de las lágrimas, Días salvajes, Fallen Angels y el primer relato de Chungking Express recurren claramente a marcos argumentales extraídos del cine policíaco y de gángsteres, pero subvierten por completo sus clichés. Los agentes y criminales de Wong no son cascarones unidimensionales ni estrellas de acción, sino individuos solitarios y anhelantes que fantasean con amar y sentirse amados, que escuchan música para enterrar un desengaño y que sueñan despiertos con un romance que les dé significado, convirtiendo su filmografía en una colección de viñetas que retratan eso, intimidades que no cristalizan y amores soñados, recordados y lamentados.
algo que también atraviesa evidentemente los dos segmentos de Chungking Express, segmentos relacionados por líneas de diálogo y por símbolos varios, como es el caso de las peceras que podemos ver en los dos apartamentos, representación del bucle de encierro y repetición, espacios viciados y respirables donde la única opción es moverse en círculo, sin poder avanzar a un nuevo espacio. A esto le podemos sumar las intersecciones puntuales entre los personajes, que, como el encuentro entre Judy y Tide en Día Salvaje, refuerza los universos de Wong como circuitos cerrados y alude de nuevo a la consolidación de un hábitat común y al sentimiento de alienación que despierta la vida moderna, a la proximidad de los cuerpos físicos en el masificado espacio urbano, habitantes de carne y hueso, cada uno con su propia historia, que se cruzan, se rozan y se alejan, distanciándose y coexistiendo sin encontrarse. Los dos romances de Chungking están protagonizados por sendos policías que, intentando dar forma al mundo que les rodea tras el desencanto provocado por una ruptura, conocen a un nuevo interés amoroso. Ambos están articulados alrededor de contrastes y oposiciones. En el primer relato, el choque visual es evidente tanto por montaje como por la estabilidad de la cámara. Las imágenes que protagoniza la mujer de la peluca rubia son las más inestables de la cinta, reflejando la vorágine y una rutina apremiante y que no da tregua, y en clara oposición a la taciturna y al mismo tiempo ingenua serenidad de la vida de Ho. Ella también tiene, además, sus movidas emocionales, y en varios momentos se alude a una relación clandestina que tiene con otro miembro del círculo criminal, una dinámica que Wong explorará con mucha más profundidad en la ya mencionada Fallen Angels. Cuando él se acerca al mundo de ella, sus imágenes se tambalean, es decir, la cámara nos dice que provienen de mundos demasiado diferentes. A pesar de eso, durante unas horas comparten espacio y se reconocen el uno al otro, en el impacto que genera un encuentro aparentemente trivial e intrascendente. Es todo lo que ambos necesitan. En el segundo relato, por otro lado, la disparidad entre los protagonistas es actitudinal. Estatismo versus progresión, pero no hay un choque visual que los divida irremisiblemente. Es decir, aquí sí existe la posibilidad de aproximación real. El agente 663 es un hombre de hábitos que siempre compra la misma ensalada para su novia por pura inercia, una ensalada que es símbolo de un amor automatizado. Es en el momento en el que ella prueba otro plato cuando se vuelve consciente del estancamiento de la relación. Esta reflexión ya había sido anticipada en la primera historia. Y es que no es la primera vez en la película que Wong ha establecido una analogía entre la comida y la relación amorosa, como se ve en el ritual de las latas de conserva de Ho, a lo cual volveremos enseguida, pero es en definitiva un recurso sencillo y muy útil que evidencia cómo las imágenes más cotidianas pueden encerrar poderosísimas connotaciones emocionales. Vemos otro ejemplo instantes después, cuando el agente vuelve a hacer gala de ese conformismo ingenuo rememorando su relación con la azafata, equiparándola con un vuelo y confesando que nunca pensó que fuera a cambiar de rumbo. Queda claro, por lo tanto, que su recorrido pasa por abandonar ese estatismo, ese constante rumiar de su relación pasada que está marcada por una canción irónicamente titulada. Ahí es donde entra en escena la luminosa y extravagante Faye, la fuerza de oposición y uno de los pocos protagonistas del cine de Wong que, aunque sea tendente a la ensoñación y la fantasía, parece habitar plenamente el presente. Una mujer que expresa claramente su deseo de volar, metafórica, pero al final también literalmente, con la ayuda de ese constante California Dreaming que sirve como leitmotiv. Como vector principal del relato, será su intromisión en el apartamento del agente la que altere su hábitat e impulse poco a poco la apertura emocional del agente 663. Esta evolución nos lleva al que posiblemente sea el único relato de toda la filmografía de Wong que insinúa la posibilidad de un romance pleno, la culminación de un arco que le hace romper con su yo del pasado y atreverse, por fin, a dejarse llevar, en uno de los diálogos de cierre más bonitos que yo he visto jamás en una película. Dicho todo esto, la mayor aportación del corpus de Wong Kar-wai al canon cinematográfico no reside, en mi opinión, en su representación de personajes aislados y romances infructuosos. Lo que lo convierte en un imprescindible y le otorga un rincón único en el panteón de grandes directores de la historia es la magnitud durativa de esos romances.
Ya hemos mencionado que la encarnación espacial del universo de Wong queda refractada por la percepción de sus protagonistas, pero ninguna dimensión se pliega con tanta precisión a los caprichos de la subjetividad como el tiempo. El tiempo subjetivo de Wong tiene una cadencia única, porque es lo que convierte su cine en un artefacto tan melancólico. Lo que permanece para Wong no es el tiempo vivido, sino el tiempo recordado. Esos instantes que reverberan sin remedio y que se eternizan al ser evocados. Esta idea aparece de manera casi obsesiva en casi todos sus trabajos. En Ashes of Time, una película que parece olvidarse a sí misma conforme avanza. O en Día Salvaje, desde esta línea de diálogo. Hasta la fugaz y casi anecdótica relación entre Tide y Sully Jen, que se representa con una intensidad que parece expandirse mucho más allá de su tiempo real. La mano maestra del director consigue aprovechar las posibilidades del lenguaje cinematográfico para enfrentar la inevitabilidad objetiva del paso del tiempo, y para ello Chungking Express utiliza ralentizaciones y jump cuts, además de jugar la carta más icónica de su arsenal, el step printing. Esta técnica, que simplificándolo bastante, se basa en la idea de duplicar, triplicar o a veces cuatriplicar el mismo fotograma para dar así una sensación de discurrir intermitente, no es que se inventara en esta película, de hecho el fluir de las lágrimas ya hacía un uso algo más rudimentario de ella, pero yo diría que el motivo por el que resuena con tanta fuerza en Chungking se debe a lo efectiva que es para condensar uno de los pilares temáticos del cine del hongkonés en un solo recurso, mostrando no solo el aislamiento urbano y la frustración romántica, sino la impresión personal de estos en relación al tiempo y a la memoria. Si a esto le sumamos el menor tiempo de exposición de la cámara con el que trabaja el director de fotografía Andrew Lau en estas escenas, tenemos como resultado estas imágenes nebulosas, estas estelas emborronadas que dan la sensación de abstracción perceptiva, de recuerdo mal conservado. Este recurso suele anticipar momentos de especial intensidad y turbulencia y, cuando está acompañado por la narración en off de Ho, rememora un encuentro, haciendo confluir la realidad con la sensación en un caleidoscopio sensorial e impresionista. La elección de suprimir los fotogramas intermedios entrecorta la secuencia, destilándola y quedándose con la huella. Mientras que en la segunda historia, Wong añade una capa más haciendo a los actores centrales moverse a cámara lenta mientras los graba, expulsándolos literalmente del flujo temporal tangible y sometiéndolos a otra ruptura del tiempo objetivo. Y tenemos el ejemplo más claro cuando la negativa del agente 663 de recoger la carta que le ha dejado su exnovia desemboca en este espectacular plano fijo, donde Wong contrapone el incesante movimiento de la vida hongkonesa, a la que coloca de manera obstructiva en un primer término, al aislamiento emocional de los protagonistas, cada uno encapsulado en su propia fantasía, uno rememorando e intentando comprender el pasado, la otra imaginando el futuro, pero ambos ya compartiendo un presente propio y que solo les pertenece a ellos, aunque aún no sean conscientes. De hecho, este juego de tiempo, la reverberación del pasado entrometiéndose en la vivencia del presente, da lugar a algunos de los momentos más entrañables de la cinta. Y es que las referencias temporales son constantes en Chungking Express. Las 6 de la mañana, el 1 de mayo, las 57 horas desde que Ho conoce a la mujer rubia hasta que se enamora de ella, etc. El uso de los relojes, los freeze frames, los fundidos a negro, todo apunta a una conciencia temporal distorsionada. La lata de piña es una forma de fijar el tiempo del amor, de intentar limitarlo y a la vez mantenerlo vivo. Lo que en otro director podría parecer una excentricidad, en Wong es una metáfora clara. Todo sentimiento está amenazado por la fecha de caducidad, y el recuerdo puede ser la única forma de resistencia, pero es, por desgracia, falible y evanescente. Esta reflexión de Ho es un cierre precioso en el que confluyen muchas de las ideas y de las referencias temporales de la historia, y que además incide en esa percepción a priori caprichosa de lo que permanece y lo que no, de forma tremendamente empática, rematada por ese mensaje en el contestador que para la mujer rubia probablemente no signifique nada, pero que para él es un momento inolvidable. Por eso las voces en off son tan eficaces, porque funcionan en muchos casos como narración retrospectiva.
reminiscencias pasadas que necesitan ser ancladas para evitar que se disuelvan. Las canciones, los objetos, los espacios compartidos, el uso del blanco y negro en Fallen Angels, el ya mencionado step printing, los ralentís, todo apunta en esta dirección. Al intento de los personajes de retener el presente, de atesorarlo antes de que se evapore para siempre. Y tal vez por eso Wong hace cine, porque intuye que cada instante vivido está ya en proceso de desaparición, y como hace el protagonista de Fallen Angels al grabar a su padre, intenta inmortalizar la imagen para asegurarse de que no se pierda. En Día Salvaje, Judy dice lo siguiente. Personalmente, siempre he creído firmemente que la felicidad, si existe, es imposible de asimilar en tiempo real y solo puede ser saboreada a posteriori. Tal vez por eso el cine de Wong Kar-wai resuene tanto conmigo, porque el presente para él siempre llega demasiado tarde o demasiado deprisa. Es inaprensible, y tal vez la única forma de entenderlo y de valorarlo sea preservándolo en la memoria. Gracias por escuchar hasta el final.